pena con los hermanos que están conectados ahí. Es que allí están transmitiendo, están poniendo música y dice aquí que el video en vivo se va a eliminar si seguimos transmitiendo música que no es permitida. Ahí sí se nos sale de las manos, pero le pedimos a Dios que tome el control de estas cosas porque va siendo repetitivo, ¿no? Sabemos que hay guerra, sabemos que hay cosas que se salen de las manos, pero todas estas cosas las ponemos en las manos de Dios, amén. Les doy la bienvenida nuevamente a los que se conectan ahí. Les pido que busquemos el libro de Éxodo, el capítulo 19. Hoy Dios quiere traer un tema como muy especial a cada uno de nosotros. Yo les pido el favor de que compartan la cita a los que están ahí conectaditos, que nos ayuden a traer un poquito más la imagen. Bueno, vamos a esperar que se unan un poquito de los que estaban conectados antes. Se nos cortó la transmisión. Todas estas cosas que pasan, pues, son normales, ¿no? Pero eso también sirve para probar quién está buscando a Dios y quién tropieza con cosas sencillas, amén. Dice Éxodo 19, en el versículo, vamos a leerlo desde el versículo 1. Dice, el título dice Israel en Sinaí. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, quiero que pongan atención un poco a este versículo 5 que es como que se centra el mensaje hoy. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Bueno, amado Señor, yo te quiero pedir, Señor, que traigas claridad, Señor, en tu palabra, que traigas revelación, Señor, de tu palabra a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor amado, a nuestra vida completa, Señor. Completamente, Señor amado, que no sea solo entendimiento académico, filosófico, Señor, que venga el Espíritu Santo, Señor, y traiga revelación de tu palabra, de tu corazón, papá, de las cosas que tú quieres hacer con nosotros, Señor amado, del poder que tú tienes, Señor amado, y también de lo que tú eres, Señor amado, para cada uno de nosotros, de las facetas en que tú te muestras en tu palabra, Señor amado, entendiendo así, Señor, tu corazón y tus pensamientos, a través de la revelación de tu palabra en nuestra vida, Señor amado. En el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, yo sentía en estos días de fiesta que están, para todos, para ninguno es un secreto que estamos en días de fiestas, de vacaciones, en días de holgura. A pesar de que mucha gente no tenga recursos económicos como otros tienen, también se relajan, ¿no? Entran a las fiestas, a las comidas, a las celebraciones. Y para nosotros los que nos reunimos aquí a buscar la presencia de Dios, no es algo ajeno, ¿no? Que estas cosas pasen. Entonces podemos analizar entre nosotros y juzgar entre nosotros. A veces juzgamos mal, ¿no? Porque no juzgamos conforme a la palabra de Dios. Pero sí comenzamos a juzgar a las personas por hacer sus rumbas, sus asados, sus paseos y todas esas celebraciones que se hacen en este tiempo. Bueno, son cosas que pasan en el tiempo de diciembre, pero podemos ver que a mitad de año y en todo el transcurso del año, secularmente hay muchas celebraciones, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, ahorita sigue pronto que el Año Nuevo, que el Día de las Madres,
que el día de los niños, que el día de las mujeres, que el día de los hombres, que el día de la secretaria, y para todo hay un día, ¿no? Para todo hay una celebración. En estos días hablaba yo con mi hermana, y ya uno comienza a juzgar las cosas desde afuera, ¿no? Como desde la barrera. Como dice el dicho popular, que los toros se miran bien desde la barrera, ¿no? Pero también en medio de todas esas cosas, Dios pone en el corazón, cuando uno lo hacía también, ¿no? Como para juzgar con misericordia. Cuando uno se deleitaba en estas cosas. Yo, por ejemplo, ayer subí a la casa de mi mamá, y pues subimos en el carro, y el carro se guarda en el parqueadero, que el parqueadero todavía le pertenece a mi familia. Y ellos estaban haciendo un asado, pues ya muchas cosas se han como dejado aparte, porque pues uno ya no es partícipe de las fiestas y estas cosas que hacíamos antes. Entonces ha habido como división. Y yo digo, bueno, pues esa división es buena. A veces uno se siente mal porque la gente no lo acepta, no lo recibe como lo recibía antes, y lo juzga de una manera cruel. Pero la palabra de Dios dice que nosotros somos bienaventurados cuando hablan mal de nosotros, cuando somos perseguidos por causa de las cosas de Dios, ¿no? Por causa de lo correcto y de lo que es justo, ¿no? Por causa de la justicia, dice la palabra de Dios. Entonces, ya mirando estas cosas, que en estos momentos todo el mundo se va al deleite y al desaforo y al desenfreno, ya la iglesia, mucha gente de la iglesia comienza a juzgar contundentemente. Pero cuando Dios le recuerda a uno de dónde lo ha sacado, es cuando uno entiende que Dios quiere que uno juzgue con misericordia, ¿no? Entonces yo me acordaba en estos tiempos cuando se hacían las fiestas y el asado, yo era uno de los promotores de los que estaba ahí. Yo era uno de los que la gente estaba con pereza después de tomar toda la noche, y yo me levantaba y era el que prendía el fogón, el que primero estaba ahí en esas cosas. Y ahora yo me pongo a pensar, después de que Dios le abre a uno los ojos a su verdad, ¿cuáles eran las cosas que uno celebraba o a quién celebraba en ese tiempo? Las redes sociales hablan mucho de las cosas que pasan cotidianamente y se burlan mucho de las cosas, ¿no? Esos son los llamados los memes. Entonces había uno que decía, que me pareció muy justo y muy adecuado, decía que la gente celebra en este tiempo el nacimiento de Jesús, pero no quieren escuchar las palabras de Jesús. De hecho lo vi hace poco, y hace unos cuantos días me invitaron a dar como una pequeña reflexión, y en mi corazón salió eso. En este mes se celebra el nacimiento de Jesús a nivel mundial, pero lo que menos quiere escuchar la gente es ¿qué piensa Jesús? ¿Cuáles son los pensamientos de Jesús? ¿Cuáles son los mandamientos de Jesús? Y por no escuchar esos pensamientos y esos mandamientos nos perdemos de cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros, como esta palabra que dice, el Señor mismo dice, si ustedes guardan mis mandamientos y los obedecen, yo los voy a tomar para mí como un especial tesoro. Mi familia a mí me molesta un poco porque digamos que tengo como un cierto afín con mi mamá, y ellos comienzan a decir tesoro. Y bueno, es en burla, y yo lo tomo como en burla y me parece como hasta chévere a veces. Y hoy reflexionaba un poco sobre esas cosas. Yo tengo 3 hijos, y esto lo hago no para hacer sentir mal a ninguno de ellos, sino para mirar un poco cómo nos mira Dios a nosotros. Dios dice acá que Él quiere de nosotros hacernos un especial tesoro, pero hay una condición para que nosotros seamos el especial tesoro de Dios, y Él la te pone ahí, ¿no? Quiero que veamos más detenidamente el versículo 5. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Algo que hizo Dios con el pueblo de Israel fue eso, ¿no? En la palabra de Dios habla Moisés y dice, Señor, ¿en qué se conocerá si yo he hallado agrado a tus ojos? Y el Señor le dice, Moisés le dice, ¿en qué se conocerá que he hallado agrado en tus ojos si no es en que nos apartes de los pueblos? Y Dios le complació. Y me pareció una cosa muy linda en Moisés eso. Comienza a hablar con Dios y comienza a decirle cosas y a pedirle cosas. Pero cuando él entra en esa confianza de Dios, va y le pide más cosas. Y lo hermoso es como Dios le responde, sí, lo que usted dijo, eso también lo voy a hacer. O sea, cuando Dios se agrada de una persona,
como Moisés en ese momento, que tuvo en su corazón el deseo de pedir las cosas de Dios. Y enseguida le pidió, de esas cosas que le pidió a Dios, en obediencia a Dios, le dijo, muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria. O sea, Moisés no paraba ahí, en las cosas que le pedía a Dios. No paraba, y eso era agradable a Dios. Entonces Dios le concedió muchas de las cosas que Moisés le dijo, porque eran de acuerdo a la voluntad de Dios, y porque el deseo de Moisés era querer conocer más a Dios, querer agradarlo. Entonces ahí nos describe la Biblia y nos habla de cómo Dios nos ama, que le permitió a Moisés tener acceso a ver sus espaldas. Y eso es un tema que pues pensaba hablarlo hoy, pero pues ya Dios puso otro. Pero voy a tocarlo un poquito. De cómo Moisés tuvo acceso a esa gloria de Dios, a esa pequeña porción de la gloria de Dios, a través de Jesucristo. Dios le dijo a Moisés, bueno, no me ha visto nadie el rostro y ha vivido para contarlo. Entonces, bueno, vaya, aquí hay un sitio al lado mío, me imagino que sería la diestra de Dios. Yo lo voy a poner sobre la roca y va a entrar en la hendidura de la peña. Y voy a poner mi mano, todo habla de Jesús, todo habla de Jesús. La roca, la hendidura de la peña y la mano de Dios, que cubrió a Moisés de una muerte segura, porque la presencia de Dios lo mataba, ¿no? Entonces lo cubrió y dice Dios que él quitó la mano y Moisés pudo ver sus espaldas. Fue algo que Dios le concedió a Moisés, proféticamente nos lo concede a nosotros, por tener un deseo en el corazón a Dios, hacia las cosas celestiales, a querer conocerlo más y a querer hacer más su voluntad. Entonces yo pensaba y meditaba esas cosas hoy, y tampoco es que quiero crear polémica entre mis hijos, pero Dios me quería decir eso y se lo quería decir a ellos hoy. Y les hago la pregunta, ¿de quién se agrada más Dios? Jesús puso una parábola como ejemplo y hablaba de los hijos. Y llamó a uno de los hijos, el padre de familia llamó a uno de los hijos y le dijo, hijo, ve a trabajar hoy a mi viña. Y el hijo le dijo, no, yo quiero ir por allá, no. Ese trabajo es muy pesado para mí. Tengo cosas que hacer, estoy ocupado. Bueno, las miles de excusas que uno a veces le pone a Dios, ¿no? Y dice la Biblia que después él arrepentido fue. De eso predicó hace poco el pastor Mauricio y me pareció muy bonito. Después le habló a otro que le dijo, hijo, ve a trabajar a mi viña. El otro le dijo que sí, pero no fue. Entonces el Señor pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Entonces yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? ¿Con quién se agradó más el Padre? Pues obviamente con el que le hizo caso, ¿no? Entonces, ese es el mensaje de Dios. Digamos que en lo secular, en la vida natural, en la vida social se ven esas cosas. Hay gente que es obediente, es atenta, está dispuesta a así le cueste, así en un momento uno se enfurezca porque no tiene el tiempo, no tiene los mecanismos, no tiene los recursos para hacerlo, pero en su corazón algo lo mueve a hacer la voluntad del Padre, en este caso es de Dios. Entonces, ¿con quién se agrada más Dios? Con aquel que le escucha y hace caso. Y esto es lo que Dios está demandando en esta palabra. Si ustedes oyen mi voz y atienden a mi pacto y ponen por obra todos mis mandamientos, yo los voy a hacer especial tesoro. Ahora yo pregunto acá, para todos nosotros, para mí también lo pregunto, ¿no queremos nosotros ser un especial tesoro para Dios? Porque naturalmente se buscan las bendiciones. Uno se da cuenta que muchas personas a veces buscamos a Dios por la bendición. Y ya no más. Es tanta la cosa que muchos siervos de Dios, entre comillas, han llegado a tratar de hacer pactos con Dios, que nosotros sabemos que no se puede hacer, ¿no? Dios es el que establece los pactos y nosotros somos los que creemos y recibimos las promesas de esos pactos. Pero muchos han tratado de establecer pactos con Dios, pactos inventados por el hombre, queriendo tener bendiciones. Por lo general son bendiciones terrenales. Esas promesas, esas iglesias donde va la gente y le dicen al oído, Dios le va a dar una finca, Dios le va a dar un carro, Dios le va a dar la mujer de sus sueños, Dios lo va a hacer famoso. Pero ¿para aquí en la tierra? Ahora dice la palabra, quiero que miremos otra vez el 5 ahí, una de las promesas que Dios hace, que a veces solemos olvidarlas. Y no recurremos, no somos frecuentes
y constantes en reclamar las promesas de Dios. De esas cosas también Dios me hacía pensar en estos días, meditar en esas cosas. ¿Cuántas promesas hemos recibido de parte de Dios? Y aquí confirma también la palabra de que muchas no las hemos recibido porque no hemos mantenido en los pactos, no hemos mantenido en los mandamientos en los mandamientos y en las órdenes que Dios nos da. La Biblia le dice a Josué, Dios le dice a Josué que ponga por obra todas las palabras que Dios le da y va a prosperar en todo lo que haga. Y no solo Josué, toda la Biblia está repleta de estas cosas, ¿no? Me dice el Señor, si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos y yo voy a rogar al Padre y Él les enviará el otro consolador. Muchas de las cosas que no alcanzamos en Dios, tenemos que revisar por qué no las alcanzamos, las promesas que Dios nos ha dado. La Biblia habla de señales que seguirán al pueblo de Dios. Dice el Señor que, y estas señales seguirán a los que me aman. Y ya podemos ver ahí que son milagros, señales, prodigios, una respuesta inmediata a la oración. La Biblia nos habla y nos dice el Señor, ¿qué Dios hay entre los pueblos que oiga la oración de sus hijos y responda, sino solo Dios? Y muchas otras maravillas, ¿no? Hay que leer la palabra, hay que estudiarla, y hay que estudiarla con el hambre de saber qué es lo que quiere Dios y quién es Dios. Ayer leía una porción, también en el Antiguo Testamento, donde Dios le decía a Moisés, dígale a la gente, si ha habido un Dios que hable desde los cielos. Y ustedes, cuando estaban ahí en el Sinaí, y ustedes han escuchado la voz de Dios hoy. Y les dio temor a la gente que escuchó la voz de Dios. Pero entonces lo hacía Dios como testigo. Y eso fue en respuesta porque la gente comenzó a decir, ¿será que Dios sí está entre nosotros, Moisés? Entonces Dios se puso, se encendió en ira y fue y le dijo, bueno, santifíquemelos y vaya, llévelos allá. Y yo les voy a hablar desde el cielo. Y fue tanto que no resistieron la voz de Dios y le dijeron a Moisés, hable usted con Dios y nosotros vamos a escuchar lo que usted venga a decirnos. Pero no hable Dios con nosotros porque nos puede matar. A pesar de todo ese poderío y de toda esa gloria que puede matar al hombre, Dios muestra su bondad, ¿no? Estos días leía un pasaje, como una reflexión que publicaba el pastor Carlos, una publicación de David Wilkerson, y hablaba sobre ese pasaje, y yo me quedé meditando sobre ese pasaje. Decía, esa fue la misericordia de Dios, que Él vino y pasó delante de nosotros con toda su bondad y con todo su bien, y no nos mató, sino que en Jesucristo nos da la oportunidad de acceder a Él. Yo meditaba en estas cosas, y sí, la palabra de Dios dice que tenemos libre entrada ante el trono de la gracia. Y también dice la palabra de Dios que a través de Jesús podemos ir al Padre. Dice el Señor Jesús, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Antes de esas cosas, nadie podía ver el rostro del Señor porque se moría. Incluso la palabra dice que Isaías vio allá el trono de Dios, pero no pudo ver el rostro de Dios. Pudo ver sus vestidos y pudo ver el templo, pero no pudo ver el rostro de Dios. Nosotros somos los que tenemos ese privilegio, a través de Jesucristo, de tener acceso a la gracia, al trono de Dios. Amén. Entonces aquí podemos ver el corazón tan precioso que Dios tiene, que hace pacto con nosotros y dice que si nosotros guardamos sus mandamientos y permanecemos en su pacto, va a ser de nosotros especial tesoro, un pueblo escogido de entre todos los pueblos. Y aparte de eso le añade más Dios a la cosa, dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Alguna vez se hablaba en la iglesia sobre esta, de los reyes y los sacerdotes. Esto ya lo había contado yo. Y yo en mi corazón decía, qué bonito ser un sacerdote de Dios. Poder uno ministrar las cosas de Dios. Que en cierta manera o en cierto grado todos somos llamados a eso, ¿no? Somos llamados al ministerio de la reconciliación. A ministrar las cosas que Dios nos da. Para que la gente busque a Dios. Y yo decía eso, pero también en mi corazón yo sentía como el deseo de querer ser rey, servir a Dios con las riquezas
¿Sí me entienden? El deseo muy parecido al que tenía Moisés, no solo de escuchar la voz y poder sentarse a comer con el Señor, sino querer conocerlo más profundamente y servirle con todo lo que hay en su corazón. Ir como un paso más allá. Y en medio de todas las cosas, ese anhelo sale a flote, ¿no? Es escuchado por Dios y Dios responde en varias áreas de esa vida. Pero lo que Dios busca es el anhelo de cada persona. Y mirando esto de que Dios habla a Moisés y a toda la congregación, de que si nosotros guardamos ese pacto, Dios va a hacer de nosotros un especial tesoro. Yo reflexionaba en esas cosas. Bueno, Dios quiere lo mejor para nosotros. Él ve que estamos mal y nos hace el pacto. Nos propone la idea. Nos dice, bueno, aquí está todo mi bien. De hecho, este mensaje, este pasaje, comienza recordándoles Dios a ellos qué fue lo que vieron en Egipto. El poder de Dios y la gracia de Dios para sacarlos de un pueblo de esclavitud. Dios comienza recordando esas cosas. ¿Por qué comienza recordándolos? Para que la gente se dé cuenta de quién es Dios y todo el bien que Él ha hecho. Sobre ese bien que Dios hace a nuestras vidas, nos propone ahora, hagamos un pacto donde ustedes mantienen viviendo lo que me agrada a mí. Este es el pacto. Aquí están mis leyes, mis estatutos. Y si lo atraemos a la época de nosotros, que esto también es totalmente profético, el pacto que Dios hace con nosotros es que recibamos a Jesucristo como nuestro Salvador, como el Hijo de Dios, el que pagó por nuestros pecados. Ahora, ¿qué dice Dios también? Si ustedes me aman a mí, van a guardar, ¿qué dice Jesús? Si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos. Ese es el amor que nosotros tenemos que profesar a Dios. Y esa es la parte del pacto que nos toca a nosotros cumplir, vivir en sus mandamientos. Entonces, ¿qué dice el Señor aquí en el Antiguo Testamento? Que va a ser de nosotros especial tesoro. Y yo analizaba esto en especial tesoro. El Nuevo Testamento habla de que el reino de Dios es semejante a un hombre que encontró un tesoro en un campo. Y fue y lo guardó otra vez y vendió todo lo que tenía para ir a comprar ese campo. Entonces, el mensaje como central de estas cosas es, ¿qué hizo ese hombre cuando encontró el tesoro? Inmediatamente lo guardó y lo escondió. Y fue y vendió todo lo que tenía para comprar el campo en el que estaba el tesoro. Entonces, esa parábola demuestra el cuidado, el celo, el valor que ese hombre le daba a ese tesoro, ¿no? Que para él no valió más las cosas que tenía. Tal vez pudo haber tenido muchas cosas y tuvo que haber tenido muchas cosas para poder venderlas y comprar ese campo. ¿Por qué? Porque el tesoro valía mucho más que aquel campo y valía mucho más que todo lo que el hombre poseía. Entonces, analizando estas cosas, ¿cómo se guarda un tesoro? Yo creo que esta predicación tenía algo parecido a una predicación que ya se había escuchado. Pero una de las cosas que hace una persona cuando tiene un tesoro es guardarlo, ¿no? Celarlo, cuidarlo. Y esta palabra de celo, averiguándolo, investigándolo en los diccionarios comunes y también en el diccionario bíblico, define el celo como cuidado, lo que hizo este hombre, ¿no? Fue, guardó su tesoro, lo escondió para que nadie más se lo cogiera. Dice también que es diligencia. Diligencia que alguien pone y un esmero que alguien pone en hacer algo, en cuidar algo. En la parábola del tesoro, el hombre puso esmero, fue de inmediato a vender sus cosas y a comprar el terreno. Yo me pongo a pensar un poco más profundo en esta parábola. Y dice la parábola que el hombre vendió todo lo que tenía. Tal vez se quedó solamente con lo que tenía puesto. Muy seguramente se despojó bueno, en ese tiempo no había carro ni nada de esas cosas. Tal vez tenía propiedades. Tal vez tenía joyas. Pero analizándolo en la vida espiritual, el Señor nos pide a nosotros que nos despojemos de todas las cosas.
Y en estos tiempos de fiesta y de celebraciones, es un tiempo donde Dios le pone a uno como un reto en su vida espiritual. Tanto que a veces le toca a uno despojarse de su familia. Y eso me trae a la memoria cuando el Señor dice que el que honra a padre y madre, a mujer e hijos, e incluso a sí mismo se honra más, no es digno de Jesús. Analizándolo a la luz de esta parábola, eso es lo que Jesús quiere que hagamos nosotros. Despojémonos de todo. Con esto no quiero decir que vayan y vendan todas las cosas. Dice la palabra que se despojó él de todo lo que tenía, pero por amor a ese tesoro, que era el reino de los cielos. Dice otra definición aquí de celo: interés extremado y activo que alguien siente por una causa o una persona. Impulso íntimo que anima a las buenas obras. Amor extremo y eficaz a la gloria de Dios y al bien de las almas. Esta es una manifestación como muy correcta de las personas que aman a Dios. Un amor extremo por las cosas de Dios y por las almas de las personas. Y eso lo podemos ver claramente en el Señor Jesús. El amor extremo que fue hasta la cruz. El amor extremo que, siendo golpeado, abofeteado, siendo lacerado, dice la Biblia que Él no abrió su boca. Y estas son las cosas que nos tienen que animar a nosotros a soportar. Dice la Biblia que nosotros no hemos soportado hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Yo meditaba en estas cosas porque el Señor nos habla esto en este tiempo. Bueno, lo ha hablado por mucho tiempo. Pero este es un tiempo donde la carne más se exacerba hacia lo malo, a deleitarse. De aquí para arriba comienzan a llegar las fiestas de las ferias de los santos. Cada pueblo tiene su santo, cada pueblo tiene su ídolo, ¿no? Su patrón. ¿Por qué habla Dios de estas cosas en estos tiempos? La palabra de Dios dice que Él no va a hacer nada sin declararlo a sus profetas. Y esto es una cosa en que no podemos caer nosotros como pueblo de Dios. A veces, decía el pastor Antonio una vez, a veces somos cristianos hasta noviembre. Y de ahí para arriba ya se nos olvida quiénes somos, perdemos la identidad. Y esta era una de las cosas que le pasaba a Israel todo el tiempo. La Biblia dice que todas las cosas que están escritas sirven como ejemplo para nosotros, para que no caigamos en tales ejemplos de desobediencia, ¿no? Y Dios pone a Israel como un ejemplo para nosotros, de cómo Él mostraba sus maravillas, mostraba su bondad, cosa que a veces nos pasa a nosotros en todo el año, a través de una pandemia donde las cosas han sido durísimas para toda la humanidad. Dios ha proveído, Dios ha sustentado, no solo en lo económico, sino también con estos cultos a través de las pantallas. Dios ha permitido que vengan hombres y mujeres de otras ciudades, siervos de Él, a que traigan la palabra de Dios. Muchas veces gente con necesidades, dificultades, pero aquí llegan a servirle a Dios. Y eso es para beneficio de nosotros. Y asimismo lo plasma Dios a través de la palabra, ¿no? ¿Cuántas veces Dios sacó a Israel de esclavitud? ¿Cuántas veces lo libró de la opresión? La Biblia está llena de todas estas cosas. Y lo acentúa a la bondad de Dios, pero también a la terquedad de los hombres, ¿no? A la desobediencia, a la obstinación de nosotros los hombres. Entonces Dios los libertaba y ellos un tiempo andaban bien. Eso lo podemos ver muy repetitivo en el libro de los jueces. Cómo Dios levantaba a uno que clamaba a Dios, los libertaba. Y después de que se moría ese juez, la gente volvía a caer otra vez en la idolatría de las naciones que estaban alrededor. Cómo a la gente le gustaba esas cosas y abandonaban el amor por Dios. Entonces habla la Biblia de ese celo que sentía Dios, del celo que traía Dios sobre su pueblo Israel, de cómo viendo toda la bondad de Dios, viendo el favor de Dios, la gente prefería volcarse a los ídolos. Y la Biblia nos habla en varias partes del celo, ¿no? De los celos. Hay una parte de la Biblia que nos habla de que el celo es un fruto de la carne. Pero también Pablo nos dice que seamos celosos en lo bueno.
Bueno, en esa lista donde Dios encierra los celos como un fruto de la carne, también los diccionarios hablan de los celos como envidia. Es un fruto de la carne. Pero Pablo nos dice que seamos celosos en lo bueno. Entonces ya uno comienza a hablar con la gente que juzga que la Navidad, que vean el borracho, que vean allí, que vean allá. Sí, uno tiene que juzgar las cosas conforme las juzga Dios. Y comienza uno a sentir celo a veces porque la carne quisiera también estar allá. Porque la gente lo desaprueba a uno y uno no quisiera ser desaprobado. Eso es feo, lo hacen sentir a uno mal. Pero cuando viene el juicio de Dios y comienza a decirle a uno, bueno, Dios lo escogió a usted para ser especial tesoro de Dios. Lo ha sacado a usted de estas cosas, pero para que usted sea un rey y un sacerdote delante de Dios. Le ha dicho a usted, bueno, usted va a ser un bienaventurado cuando estas cosas pasen. Bienaventurado para Dios. Para los hombres de pronto podemos ser vituperados y como dice la palabra, nos echarán de ellos. Nos echarán de sí, dice la palabra, por causa de que nosotros busquemos la palabra de Dios. En estas cosas, Dios nos manda que seamos celosos, a desechar lo que es malo, lo que no conviene. ¿Y por qué lo hace Dios? Porque nos conviene, ciertamente nos conviene. Dice la Biblia que la santidad le conviene al pueblo de Dios. Entonces, ¿en qué es lo que Dios quiere que nosotros seamos celosos? En separar lo malo de lo bueno, tomar lo bueno para nosotros. Muchos de nosotros hemos sabido ciertamente que estas fiestas son paganas. Porque estas fiestas y la gente que se regocija mucho en estas fiestas no recibe la palabra de Dios porque no es una fiesta que se le hace a Dios. El Señor dice en su palabra que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y esto se lo dice a los judíos, pero pues eso es para todo el mundo. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Que la gente cree celebrar una fiesta a Dios, pero no quiere nada de Dios. Una de las cosas que Dios más exige es santidad y es lo que menos se ve en este tiempo. Se ve glotonería, borrachera, homicidios. Hace poco nos enteramos de no sé todavía si se ha confirmado o no, un amigo de un sobrino que lo mataron de una forma impresionante. Según cuentan, no sabemos cómo sea realmente, pero eso es lo que se ve en este tiempo. Anoche veníamos de la casa de mi mamá y vimos un accidente en una moto con un taxi, una chica ahí tirada en el piso. Esas son las cosas que más se ven en este tiempo. Y así como la Biblia habla de los frutos de la carne, pues también habla de los frutos del Espíritu, que son cosas que escasean en la humanidad en este tiempo. El gozo es muy corto, el gozo puede ser una noche, 2, 3 noches que mantenga una persona tomando, comiendo, deleitándose. Pero después tiene que despertar a la realidad. Y dice la Biblia que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en gozo y en paz en el Espíritu. Estas son las cosas que tienen que ser del pueblo de Dios. ¿Por qué dice Dios esto? Porque se avecinan muchas cosas en las cuales la gente va a tomar decisiones que no corresponden al pueblo de Dios. Yo analizaba estas cosas, estas fiestas, que mucho pueblo de Dios en este tiempo se le olvida que es pueblo de Dios y se revuelca en las fiestas y en estas cosas. ¿Cómo será cuando venga el espíritu de error a ofrecer lo que la gente quiere en su corazón? ¿Qué quiere? Una casa, un carro. ¿Qué quiere? 3 mujeres. Tome, aquí las tenemos. Para usted no le vale nada. Tranquilo que aquí nuestro buen amigo, el político, se las brinda. Y la justicia de Dios la dejamos a un lado. ¿Qué hacía Israel cuando llegaba a un pueblo donde dice la Biblia que le dice Dios a Moisés que se cuide de esas cosas, de esas fiestas paganas? Porque las mujeres de esas tierras lo que hacían era los hombres tomaban las mujeres de ellos para sus hijos y las mujeres fornicaban delante de sus dioses y hacían fornicar a los hijos de Israel. Todas estas cosas pasaban porque la gente no tenía en cuenta lo que Dios establecía, el celo de Dios. No separaba
las cosas terrenales de las espirituales. Todo junto, todo envuelto ahí, las fiestas, el carnaval. Y podíamos ver cómo Dios era celoso con la idolatría de los otros pueblos. Dios le decía a Israel, cuídese de hacer alianzas con las otras naciones, porque los van a hacer tropezar, porque las hijas de ellos van a fornicar en pos de sus dioses y van a hacer fornicar a sus hijos, y los van a hacer comer de lo sacrificado a los ídolos. Ese era el celo de Dios, tomar a su pueblo Israel y sacarlo aparte de todos los pueblos y hacerlo un pueblo santo. Pero Israel caía muchas veces y siempre caía. Una cosa que es particular ahí en la Biblia es que siempre caían en idolatría. Y yo reflexionando y estudiando un poco la Biblia, el diccionario bíblico que decía que era la idolatría. La idolatría se manifestaba en que la gente le quitaba la gloria a Dios, le quitaba el honor a Dios y se lo daba a otras cosas hechas de hombres. Dice la Biblia en Isaías, describe qué es un ídolo, ¿no? Y comienza a narrar que un hombre va y corta un árbol y comienza a darle talla, comienza a darle forma y figura de hombre, de animal. Esto nos lo explica Romanos más explícitamente, ¿no? La gente deja de darle la gloria a Dios y comienza a dársela a objetos, a cosas personales. Pero si uno profundiza en esto de la idolatría, podemos ver que hay naciones que tienen millones de dioses, como la India, como China. Incluso en la actualidad no hay necesidad de cargar el muñeco, porque una de las cosas que habla Dios de la idolatría es que la gente se hace un muñeco y lo tiene que cargar. Ni siquiera ese muñeco tiene pies para andar, ni boca para hablar, ni nada de estas cosas, como si las tiene Dios. Pero en la actualidad no hay necesidad de cargar un muñeco ni un escapulario como lo hacíamos nosotros en otro tiempo. Hay muchas cosas por las cuales la gente cae en idolatría. Una de las cuales es el celular, los videos, las tendencias, las modas, la belleza. Y qué peligro caer en idolatría de la belleza. Ese fue uno de los principios del nazismo, ¿no? Cuando este hombre se levantó y él se creía la raza superior y comenzó a exterminar a todo el que no le agradaba, especialmente al pueblo de Dios, a los judíos. Entonces lo peligroso que puede ser caer uno en idolatría. Y hoy en día hay muchas manifestaciones de idolatría, no solamente las estatuas, que en este tiempo era lo que Dios manifestaba. Bueno, cuidado con hacer cosas con sus manos, cuidado con poner piedras pintadas en los lugares altos y comenzar a darles gloria y honor. Eso me pertenece a mí, dice Dios. Y eran las cosas que más repetía Israel, ¿no? Comenzar a llevar sacrificios. Era tanto que hubo un rey en Israel llamado Manasés. Y hubo otro que se llamaba Jeroboam, si no estoy mal, Alex. Hombres que hicieron objetos de idolatría en Israel. Manasés lo hizo en Judá, ¿cierto? Sí. Entonces, investigando un poco sobre la idolatría, la Biblia habla del objeto de la imagen de celo. Y algunos lo relacionan con una estatua de acera que Manasés puso en el templo de Dios. Entonces, mirándolo bien, habiendo tantos objetos, tantas estatuas, tantas manifestaciones de idolatría, la gente adora tantas imágenes que no son Dios. Uno puede decirse, bueno, hay un solo Dios verdadero, pero la gente adora millones de dioses. Y esos millones de dioses, cada uno tiene una característica distinta. Y cada uno brinda cosas diferentes a las personas. En la idolatría de cada persona se cree que cada dios brinda una cosa, ¿no? Por eso hay gente que tiene tantos dioses, tantos ídolos. Eso le decía también el pastor Antonio en una predicación. Hay gente que tiene el dios de las cosechas, hay gente que tiene el dios sol, hay gente que tiene el dios de la fertilidad, y eso se veía en toda la antigüedad.
Y hay muchas manifestaciones que ellos tienen o se las atribuyen a ese Dios. Pero mirándolo más profundamente, la idolatría está en el corazón de las personas. ¿Y por qué digo esto? Porque cada uno tiene un anhelo de recibir algo de ese Dios o de esa entidad que se crean. En la antigüedad era muy importante ser fértil, ¿no? Porque si usted era estéril, hasta ahí quedaba su familia, hasta ahí quedaba su clan. A veces en muchas familias hasta ahí quedaba el nombre, ¿no? Cosa que uno puede distinguir ahorita, que si hay una pareja que tiene solo las mujeres, hasta ahí queda el apellido, ¿no? Después de ahí ya no va a haber el apellido del papá, sino el apellido de los hombres que vengan a casarse con estas mujeres. Pero en la antigüedad se hacía eso, ¿no? Que el dios Sol, que el ejército del cielo, del cual habla la Biblia, que el pueblo de Israel consultaba al ejército del cielo. Adoraban, dice la Biblia que adoraban, en Apocalipsis habla de que la gente iba a adorar los topos y los murciélagos de oro. Entonces, analizándolo más profundamente, la idolatría está en el corazón, en querer tener cosas que Dios se las puede dar, pero ellos prefieren buscarlas en otros dioses. Cuando hablaba aquí del celo, hay una parte del celo, o una definición del celo que se llama envidia. Y muy seguramente eso era lo que movía a Israel a hacer las cosas que hacían las naciones que estaban alrededor. Los veían en fiestas, en orgías, y ellos querían participar en esas cosas. Pero como Dios no se lo permitía, comenzaron a tener envidia y a desobedecer a Dios. Una de las cosas que Dios hacía con ellos era eso: bueno, hágale, tranquilo. Y los entregaba, Dios los abandonaba. Y yo quiero hacer como esta reflexión en cada uno de nosotros, que nos preguntemos, cuando nosotros hacemos algo que no le agrada a Dios, después de tener comunión con el Espíritu Santo, se puede sentir el celo del Espíritu Santo cuando se aparta, porque nosotros no hacemos lo que le agrada a Él. Y ahí es donde viene la angustia. Y tal vez muchos de nosotros no la hemos sentido como la sintió el Señor Jesús cuando estaba en la cruz. Cuando el Señor decía que porque le decía al Padre por qué lo había abandonado. Era la angustia más terrible. De hecho, muchos hablan de que fue una de las cosas a las que el Señor más le tenía temor, de que la presencia de Dios se apartara de él. Esa era la frase que decía, ¿no? Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y uno puede sentir el celo analizándolo mejor, de cómo el Espíritu Santo, de hecho la palabra lo dice, ¿no? Que el Espíritu nos anhela celosamente. Dios nos quiere juntar. Dios quiere que nosotros seamos para Él un especial tesoro. Yo le pregunto ahorita aquí a los padres de familia que están acá, ¿cuántos quieren tener a sus hijos lejos? Una de las cosas que hablaba Yuria en estos días, y me ponía a mí a pensar eso, y es algo razonable. A veces uno deja que el tiempo pase, y el tiempo pasa y uno está en sus ocupaciones. Y cuando se da cuenta, los niños ya tienen bigote, ya están hablando grueso. Y uno se perdió todo ese tiempo de sus hijos. Entonces, mirando estas cosas, Dios quiere que nosotros estemos ahí todo el tiempo. Y de hecho, el Señor Jesús dice que estará con nosotros todos los días de nuestras vidas, hasta el fin. Ahí podemos entender que Dios quiere estar con nosotros. Y la palabra lo dice, bueno, dice el Señor Jesús, si ustedes guardan mis mandamientos, yo voy a orar y el Padre vendrá y habitará en ustedes. Y yo habitaré en ustedes y seremos uno, así como mi Padre y yo somos uno. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Pero Él quiere que nosotros nos ejercitemos en estas cosas, en el discernimiento del bien y del mal. Esta es una manifestación de celo por Dios. De celo en lo bueno. De la definición de celo. Una de las definiciones de celo es la pasión. Y una forma técnica que se ve en lo terrenal es cuando hay un crimen pasional, ¿no? Que un hombre mató a una mujer y a su amante por celos, o viceversa, o muchas cosas. Entonces la ciencia y la justicia lo llama aquí un crimen pasional. Pero aquí la Biblia dice que el celo es un impulso íntimo que anima a las buenas obras
Dice, un amor extremado y eficaz a la gloria de Dios y al bien de las almas. Esa es una definición más correcta del celo. Podemos ver a través de la Biblia que el celo de Dios deshizo al pueblo de Israel. Pero después de ese castigo, dice la palabra, que Dios los iba a dispersar. Pero cuando ellos fueran a invocar el nombre de Dios allá en esos lugares donde Dios los había enviado, Dios los iba a recibir otra vez. Entonces el celo de Dios tiene eso. Obviamente si usted hace algo bueno por su esposa, por su pareja, y recibe un mal pago, eso lo va a irritar. Y en el caso de Dios va a traer justicia, ese celo de Dios. Pero también va a tener misericordia. Que todo aquel que soportó eso, que hizo lo malo, y se arrepiente, Dios lo va a traer nuevamente. Dice la Biblia que de los extremos del cielo los va a traer. Entonces, analizando bien, o mirando la vida de nosotros, nos hace falta celo por las cosas santas. Nos hace falta celo por la palabra de Dios. Algo yo le he visto muchas veces a Yuri en cuanto a eso, y Dios me hace pensar en esas cosas. Cuando hay gente que habla mal de Dios, cuando hay gente que no es agradecida con Dios, sale de inmediato ese celo a defender las cosas de Dios. Cuando un hombre de Dios está siendo agraviado por otro, eso provoca a celo, a defender las cosas santas. Y una manifestación de eso la podemos ver en la Biblia, cuando el Señor Jesús viene y viene al templo y ve que el templo se volvió una cueva de ladrones, dice la palabra. Dice que el Señor tomó un azote de cuerdas y desbarató las mesas y las volcó. Entonces narra en ese pasaje que los discípulos entendieron lo que hablaba la palabra. Y decían, claro, se acordaron de la palabra cuando dice que el celo de tu casa me consume. Esas cosas que eran injusticia delante de los hombres, aunque para muchos de los mercaderes que estaban ahí era lo mejor. ¿Cómo vamos a dejar acabar el negocio? Antes venga y pone otro puesto acá. Eso que para nosotros los hombres es sublime, dice la palabra de Dios, que para él es abominable. Entonces, ¿qué hacían estos hombres? Ponían sus negocios en el templo y el celo del Señor hizo que ellos desbarataran todas estas cosas. El celo de anhelar lo santo. El Señor dice, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y ustedes la han hecho cueva de ladrones. El Señor estaba peleando por lo justo, por lo que es bueno. ¿Cuántas personas serían excluidas? Alguna vez escuché una predicación sobre este tema y decía el pastor que en el templo había un lugar para los que no eran judíos, para los gentiles, para todo el que era extranjero, para que todo aquel que se quisiera acercar a Dios tuviera ese espacio en el templo para venir a orar a Dios. Pero ¿qué habían hecho estos hombres? Habían tomado ese espacio para hacer sus negocios. Y muy seguramente, pues obviamente sería un negocio muy lucroso. Cambiar monedas, vender palomas. En el cambio de monedas, mirándolo nosotros hoy, comparándolo con el dólar, tuvo que haber sido un negocio demasiado lucroso para los que estaban en ese sitio y querían hacerse ricos con las cosas de Dios. Para los que envían palomas y bueyes y todo lo que se ofrecía de sacrificio. Y el Señor vino lleno de celo por las cosas santas y ejecutó su justicia ahí. Y muy seguramente su ira santa, de cómo las cosas de Dios las habían cogido los demás para hacerse mercaderes. Es algo que está pasando ahorita también a nivel mundial, ¿no? ¿Cuántos que se dicen ser apóstoles venden la fe, venden los milagros que supuestamente Dios va a hacer en la vida de esas personas, venden los pactos? Pero el pacto de Dios es otro, es diferente. Es guardar su voluntad y ser un especial tesoro. Ahora, en lo de especial tesoro, si Dios nos ve como especial tesoro, ¿no nos va a celar todo el tiempo? ¿No nos va a cuidar de que hagamos lo malo? Aunque las cosas de Dios, individualmente, cada uno tiene libre albedrío. Cada uno puede hacer lo que quiera. Y eso lo dice Pablo también en la palabra. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo puedo hacer todo, pero yo no quiero ser esclavo de nada. En cuanto a Dios, ¿no? Porque él mismo decía, yo soy
un prisionero de Cristo, un embajador en cadenas, un esclavo por amor. Pero en cuanto a la esclavitud del que él hablaba, era de la esclavitud que hablaba el Señor Jesús, que el que peca se hace esclavo del pecado. Entonces usted tiene libertad de hacer lo que quiera, de las fiestas que quiera, pero analicémoslo bien. Si en todas las cosas que nosotros hacemos, aplicamos el celo que Dios nos manda a aplicar, el discernimiento, separe lo bueno de lo malo. ¿Cuántos de ustedes han estado en celebraciones en estos días? Así sea acompañando a la familia en una comida, y no falta el familiar que le dice, venga, tómese una, pero usted es un aburrido, pero usted es un fastidioso, pero usted es... Infinidades de cosas nos dicen. ¿Cuántos comienzan después para en enero? Ay, ¿dónde fuiste a viajar, a pasear? Solo se piensa en lo terrenal y lo espiritual entonces. Y muchos de nosotros caemos y nos sentimos mal porque tal vez no paseamos, porque tal vez no estrenamos, porque nos dejamos tocar de esas cosas terrenales y lo importante que es tener la comunión con Dios, guardar sus mandamientos, poner por encima lo de Dios. En eso se ve el celo. Tener cuidado. La Biblia habla de que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Eso es celo, guardarse uno para Dios, guardar sus mandamientos. Y recordando ahorita de lo de las promesas que hablábamos, cuando Dios nos hace esas promesas tan hermosas como esta de ser pueblo suyo, de ser su especial tesoro, ¿quién no quiere que los papás lo consientan? ¿Quién no quiere que los papás lo mimen? Le den lo que necesitan y hasta cosas más allá de lo que uno necesita. ¿Quién no quiere esas cosas? Entonces a veces quitamos las promesas, quitamos los ojos de las promesas de Dios y las ponemos en las cosas terrenales. En querer agradar a uno, en querer agradar al otro, en el beneficio que me da uno, cuando todas las cosas son de Dios. Aquí lo dice esta palabra, ¿no? Dice que todo, porque mía es toda la tierra. Y si la tierra es de Dios, y si nosotros guardamos los mandamientos de Dios, y somos celosos en un caminar con Dios, ¿no nos va a dar Dios todas las cosas? La Biblia dice que si el Padre no se escatimó a dar a su Hijo por nosotros, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Entonces yo veo que es como una palabra de advertencia para las cosas que han de venir, ¿no? No solamente para las fiestas anuales ni nada, sino para las cosas que han de venir espiritualmente. No podemos, dice un proverbio que una mosca hace heder el perfume del perfumista. Y en esto hemos podido ver también en estos tiempos, y yo he disfrutado mucho de las fragancias que están vendiendo María Paula, le va a hacer la cuña, y el pastor, de cómo entre más especial sea la fragancia, más valor tiene, ¿no? Esa es una forma también de celar las cosas, ponerle el valor a las cosas que son importantes, a lo que tiene más importancia. Si usted va y se compra una fragancia por ahí en la calle, le puede valer 20,000, 30,000, 50,000. Pero si hay una cosa que cuesta, si hay ingredientes que son costosos y difíciles de conseguir, va a tener mucho más valor. Y usted no va a tratar una loción de 500,000 o de 1,000,000 de pesos, igual que trata una de 50,000. Usted va a tratar de hacer que dure esa loción. Y va a tratar de tenerla allá donde nadie la coja porque de pronto la hace caer y se rompe. Va a tener cuidado de esas cosas. ¿Cuánto más las cosas de Dios? En eso Dios nos está hoy reprochando un poco. De que muchas veces no hemos cuidado lo que Dios nos da. A veces venimos a este lugar o al lugar de reunión o al lugar que sea y Dios trae cosas preciosas para nosotros. Pero salimos a la calle y volvemos a recoger lo que no nos conviene. No cuidamos las cosas que nos convienen. Esto se ve muy reflejado en la parábola del sembrador. Cuando el sembrador siembra su semilla y cae entre espinos. Cómo los afanes del mundo y todas estas cosas nos hacen que la semilla, que lo precioso que Dios nos ha dado, se ahogue y no dé fruto. Amén. La palabra de Dios dice que Él es Jehová fuerte y celoso, ¿no? Que visita la maldad de los padres sobre los hijos
hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dice la palabra de Dios. Pero también hace misericordia a millares. Y viendo esto, que Dios es fuerte y celoso y visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen, podemos ver el celo de Dios. Incluso en nuestro país, yo he hablado un poco de estas cosas, hace poco que tuvimos la agradable experiencia de ir a La Guajira, y como todos han visto noticias de La Guajira a través de los noticieros, y no solo de La Guajira, un sitio donde yo creo que muy poca gente habla de Jesús, donde se hablan de las creencias que ellos tienen, lo que han sido criados, en su religión en medio del pueblo indígena, y cómo se ve tanta pobreza, tanta injusticia, ¿no? Que llega un gobernador de turno y se roba los recursos. Eso se ve en todo el Cauca, en Pasto, en todo nuestro país, incluso aquí en Bogotá. Pues podemos ver que en el norte hay barrios súper élites, súper lujosos, y como en el sur se ven ranchitos de latas y todas estas cosas. Y muchos le echamos la culpa que a la injusticia del gobierno, que no hay equidad, que no hay educación. Pero si vamos más profundamente podemos ver que todo esto ha sido consecuencia de nosotros haber aborrecido las cosas de Dios. Pablo dice y hace una pregunta, dice, ¿será injusto Dios que da castigo? Dice, ciertamente no es injusto Dios, porque ¿de qué otra manera va a corregir a la gente? ¿De qué otra manera va a premiar la injusticia de las personas? Entonces, muchas de estas cosas se ven manifestadas en nuestros países, en nuestras vidas, por causa de aborrecer las cosas de Dios. Y no es que Dios nunca nos haya dado lo de Él, más bien es que no lo hemos estimado. Eso me hace acordar lo que decía el pastor Mauricio, como hasta graciosamente, que mucha gente dice que Dios no le habla. En eso también podemos ver el menosprecio que tenemos por las cosas de Dios. Dice él, bueno, ¿y entonces usted qué quiere? Que Dios le levante el techo de su casa y le diga, aquí estoy. Dios habla a través de la palabra, Dios habla a través de las personas. Aunque muchos no tengamos totalmente gracia y seamos expertos en hablar al público, Dios habla a través de las personas. Dios habla a través de la creación, eso lo dice la palabra, ¿no? Aquellos que no creen en Dios, aquellos que no quieren glorificar a Dios, Dios mismo, la creación misma da testimonio de quién es Dios, de quién tiene el poder para hacer los montes, los ríos, los mares, de quién establece las leyes, quién le puso estatuto al mar para que no se saliera de su cauce. Esas cosas las hace Dios. Entonces a veces nosotros despreciamos a Dios, aborrecemos a Dios. Y eso lo habla el Señor en esa palabra. Por eso tenemos las consecuencias. Pero cuando una persona ama a Dios, y eso lo podemos ver también a través de la Biblia, si haya sufrimiento, hay galardón también. Hay galardón, en eso quiero que nos enfoquemos también. Porque a veces el enemigo viene al oído a decirnos que seguir a Dios es difícil, que es demasiado sufrimiento. Y el apóstol Pedro dice, bueno, si alguno sufre como malhechor, se lo merece. Pero si alguno sufre por la causa de Dios, ese va a tener galardón. Es algo justo. Una de las palabras que el Señor Jesús habló, y que a veces olvidamos, cuando Él se iba a ir, le dice a sus discípulos, yo me voy y voy a preparar lugar para ustedes. Y voy a venir y los voy a tomar para mí. Es una de las promesas que la gente a veces olvida tanto. Y el Señor dice que va a ir a hacer hogar para nosotros. Y nosotros olvidamos a veces esas cosas que tenemos que esperar en Dios. Esas bendiciones. Y eso también es aborrecer en cierta medida al Señor. Aborrecer su palabra, sus promesas. Nos deleitamos solamente acá y esperamos solamente las cosas de acá. Pero lo celestial, lo que es imperecedero, dice la Biblia, no lo buscamos.
y nos deleitamos más bien en lo que podemos conseguir acá, así sea con nuestras propias fuerzas, porque la gente dice que es con su inteligencia y es con su fuerza, pero Dios es el que permite todas las cosas. La palabra de Dios dice que mías son las riquezas y yo se las doy a quien yo quiero, dice Dios. La palabra de Dios dice también que el Señor fue quien hizo todas las cosas y por su poder los sustenta. Entonces, analizando un poco estas cosas, del celo y de todo lo que pasa en la tierra y de todas las consecuencias que nosotros a veces recibimos por causa de nuestra obediencia o de nuestra desobediencia, podemos entender que Dios quiere que nosotros seamos para Él. Quiere que seamos sus hijos. Yo meditaba en eso de ser hijo de Dios y me acordaba una palabra que decía el pastor Antonio, que decía que los judíos no pueden ver a Dios como el Padre. No pueden ver a Dios como un Padre, sino como Señor. Por eso le dicen Señor, Señor, Adonai. Pero el Señor Jesús nos da el privilegio de ser hijos de Dios. Y eso lo dice el primer capítulo de Juan. Que todo el que recibe a Jesús le es concedido ser hijo de Dios. Ese privilegio nos quiere dar Dios. Entonces volvemos a los papás con los hijos. Hay hijos que son agradables a los papás. Son los que le hacen caso a los papás. Pero hay hijos que sacan canas y que cuestionan y que reclaman y dicen, ¿a quién se va a dirigir un papá? Más frecuentemente, ¿a quién le va a pedir un papá un vaso de agua? Si no es al que le hace caso, ¿no? ¿A quién le va a pedir un papá un favor de ir a acompañarlo a una cita médica? O a pedirle un favor más íntimo, si no es con el que más tiene confianza. Hay una cosa que me impresiona en la palabra de Dios cuando David va y dice que quiere construirle casa a Dios. Y Dios dice, le manda a decir con el profeta, si yo tuviera hambre, ¿le pediría a usted algo? O sea, la magnitud y el poder que Dios tiene para hacer todas las cosas como Él quiere. Y la mansedumbre y el amor que Dios tiene para proponernos un plan donde nos beneficia totalmente a nosotros. Donde todo es a favor de nosotros. La Biblia, yo estaba leyendo hace poco también de las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia, David. De cómo Dios tiene lo mejor para los que lo obedecen, pero para los que no, hay un castigo. Hay controversia entre la gente de quién es Dios, de que por qué Dios quiere que uno no se divierta y que por qué Dios quiere que uno no haga lo que es chévere y lo que es alegre de la carne. Porque todo aquel que hace esas cosas y no se deleita en los mandamientos de Dios, no puede llegar a ver a Dios como un papá. No puede llegar a alcanzar a hacer algo especial para Dios. Más bien va a ser un objeto de castigo. Con esto voy a cerrar y yo creo que la predicación hoy fue corta. Pero el Señor Jesús le decía a los fariseos, a los judíos, les decía, ustedes van a morir en sus pecados, porque si no, ustedes no creen que yo soy, van a morir en sus pecados. Y resulta que, relacionándolo con la palabra allá con Moisés, cuando Moisés le dijo a Dios que le dejara ver su gloria, solamente fue posible ver la espalda de Dios, pero a través de la misericordia de Dios, de haber tapado a Moisés con la mano. Jesús intervino ahí. El costado de Jesús fue abierto para que nosotros tuviéramos acceso a la presencia de Dios, al Padre. Como los judíos rechazaron a Jesús, Jesús les dijo, si ustedes no creen que yo soy, van a morir en sus pecados. A través de Jesús alcanzamos la misericordia de Dios. Y por eso Dios nos invita hoy a que seamos celosos de las cosas de Dios. Que un vinito, que una citica, que una charlita, todas esas cosas no nos convienen. Todas esas cosas nos separan de Dios.
que me hace sentir agradable, que me hace sentir bien, que me dice cosas bonitas. Hay un dicho que dice que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, ¿no? Un dicho popular. Y sabemos que el diablo es astuto y comienza a adular y comienza a decir, y comienza a abrir los ojos, a llamar a la gente a que vea cosas diferentes. Y comienza también a decir que las cosas de Dios son difíciles y son aburridoras. Esa es la manera en que la carne ve las cosas de Dios. Pero el Espíritu, dice la Biblia, que el Espíritu Santo nos cela. ¿Y qué es celar si no es querer? Hablándolo, digamos, en el nivel matrimonial, es querer a su pareja para uno, ¿no? O quién de ustedes, como... Es que, no sé, la sociedad está tan pervertida, alejada de Dios, que ahora se puede ver las fiestas swingers, ¿no? Donde usted lleva a su pareja y entra a un bar, y en el bar hay gente que está también en el mismo cuento, en el mismo rol, de querer tener experiencias nuevas. Y como hay personas que pueden permitir que su esposa se vaya con otro, o mujeres que su esposo se vaya con otra. Hace poco tuve, bueno, como la experiencia de ver unos amigos que están en Miami, en Estados Unidos, no sé realmente en qué ciudad están. Y resulta que mi amigo estaba cumpliendo años, fue un muchacho que estudió conmigo. Y el hombre me cae súper bien porque tiene un poquito de temor de Dios, le agradan las cosas de Dios un poquito. Pero se ve que no hay celo, por ejemplo, en ese caso. Entonces la mujer le estaba celebrando su cumpleaños. Ya me imagino que debe ser como de la edad mía. Además les cuento que va a cumplir años para que alisten los regalos. Bueno, resulta que ella le hizo una fiesta al hombre y le llevó unas garotas con unos vestidos así chiquiticos. Y subieron un video al Facebook. Y las garotas estaban bailando. Obvio, el hombre miraba con un ojo a la garota y con el otro a su mujer. Y digo, bueno, ¿qué celo hay de su esposo? ¿Qué inteligencia hay en esa mujer para llevarle mujeres en pelotas a su esposo? Obviamente no hay nada de esas cosas. No hay inteligencia, no hay ciencia, no hay entendimiento, no hay nada. ¿Y qué pasa si ella, queriendo agradar a su marido, le lleva a una mujer de estas y el hombre después va y hace lo que tiene que hacer con la mujer? Qué falta de inteligencia estas cosas, ¿no? ¿Lo quiso agradar al tipo? A mí me parece que no. ¿Quiso hacer lo bueno? No lo hizo. ¿Quiso agradar la carne de su esposo? ¿Congraciarse con él? No sé, hay un montón de cosas que pasan por la cabeza de uno. Entonces, cuando uno ve a su esposa, que ella está como pasando mejores tiempos con otro hombre, con otra persona, cuando uno ve que ese hombre es más fornido, huele a rico, la trata amablemente, y ella atiende a esas cosas, no se va a despertar el celo de uno como esposo por eso. Ahora yo le digo, cuando Dios nos ve a nosotros, que estamos dejando de prestarle atención a Él, y que estamos prefiriendo pasar más tiempo con el celular, con el computador, con el televisor, con el borracho, con el mujeriego, que estamos prefiriendo dedicarle más tiempo a las cosas del mundo. ¿Será que Dios no se va a poner celoso con nosotros después de habernos dado a Jesucristo? Es algo que tenemos que meditar, ¿no? Cuando estamos dándole más tiempo al estudio, al trabajo. Algunos dirán, bueno, pero usted no trabaja. Pero no es que yo no trabaje, es que Dios estableció las cosas así. ¿O no dice la Biblia que amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma? Dios lo dice es por algo, ¿no? Si no, no lo hubiera escrito ahí. Decían, ay, pero es que ustedes los cristianos no toman. Bueno, la Biblia no dice en vano que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y después de que usted les diga sí a un trago, después de que haya tenido problemas de alcoholismo, ¿será que le va a decir no al siguiente, y al siguiente, y al siguiente? Si nosotros sabemos que tenemos problemas en nuestra carne y problemas espirituales, y no combatimos eso y no le decimos que no, estamos ciertamente aborreciendo lo que Dios nos demanda. Pero cuando hay hombres y mujeres celosos de Dios, se ven las maravillas de Dios. Yo quería que meditaran un poquito sobre una historia donde el pueblo de Israel pecó contra Dios y se metieron con las moabitas. Las moabitas tienen su problema sexual. Y si alguien estudia de dónde vienen las moabitas,
Se van a dar cuenta que tienen su historia a la cual Dios castigó a una nación por esas costumbres. Ellas venían de Sodoma y Gomorra, las hijas de Lot. Y después de que Dios destruyó Sodoma y Gomorra, estas mujeres se fueron para una montaña con su papá. Y pensaron en su mente, pensaron en todo lo que habían sido levantadas y creadas, que no habían más mujeres y hombres fuera de Sodoma y Gomorra. A mí me parece una excusa, ¿no? Porque en el camino Lot nombra a Zoar. Y habían otras ciudades alrededor de Sodoma. Entonces estas mujeres cometieron incesto con su papá. Y de ahí salieron las moabitas. Mujeres, o bueno, una nación con pecados sexuales, con perversiones sexuales, con incesto. Israel llegó allá al pie de ellos y comenzaron a caer en la misma trampa. Comenzaron a caer en esto, en tener relaciones sexuales con un pueblo que aborrecía a Dios. Comenzaron a caer en comer lo sacrificado a los ídolos. Y como una pequeña mala decisión lleva a que todo se pierda, ¿no? Aborrecer totalmente a Dios. Como cuando uno permite que pasen cosas pequeñas en la vida de uno, eso se vuelven estorbos y tropiezos en la vida espiritual. Solo una mirada, solo una conversación, solo un chiste mal dicho, mal intencionado, cómo comienza a crear cosas en la cabeza de uno. Cuando uno se da cuenta, se lo llevó el río. Uno se da cuenta, ya está muy separado de Dios. Porque no hemos puesto por obra ese celo santo. Eso que nos acerca a Dios y hace que las demás cosas sean abominables. Por querer agradar a mucha gente, a veces uno cae en cosas que no corresponden. Obviamente que cuando uno cae en las cosas tiene que ir inmediatamente a la presencia de Dios y comenzar a aborrecer lo malo. La Biblia dice que si nosotros por el Espíritu Santo hacemos morir las obras de la carne, el reino de Dios ha llegado a nosotros. Y en esto podemos ver que el Espíritu Santo es celoso y no quiere que vivamos en la carne. No quiere que vivamos en lo terrenal, sino que más bien despreciemos esas cosas y abracemos las promesas de Dios. ¿Cuántos quieren las promesas de Dios para su vida? ¿Cuántos necesitamos las promesas de Dios? Mucha gente a veces se le hace harto orar y pedir el Espíritu Santo, pero es lo que necesitamos para hacer la obra de Dios. ¿Cuánta gente le da miedo acercarse a Dios? Porque ha cometido obras malas, pero necesitamos acercarnos a Dios, reconciliarnos con Dios y que el Señor, el Espíritu Santo, ponga en nosotros el celo por las cosas de Dios. Entonces estamos hablando de las moabitas. Las moabitas, bueno, los hijos de Israel cayeron ahí. Y dice la palabra que había mucha gente llorando en el templo porque Dios había traído una gran mortandad al pueblo de Israel por causa de que los hombres se fueron con las moabitas a fornicar. Entonces dice que un príncipe de Israel fue y trajo una moabita y se la llevó para su tienda. Y lo vio un hombre de Dios, un hijo de los sacerdotes, que se llama Finés. Y dice que el hombre sintió gran celo por las cosas de Dios y fue y cogió una lanza y los traspasó a los dos. Y dice la Biblia que Dios se agradó de ese hombre e hizo un pacto con él. Le dijo a Moisés, ese me agrada, porque es celoso de las cosas de Dios. Con esto no quiero decir que cojan una lanza cada uno y vayan y cojan a las parejas homosexuales, ni a los que están en fornicación ni nada en la calle, ¿no? Sino ver el agrado de Dios por el celo a lo santo. Entonces cuenta la Biblia que Dios detuvo la mortandad a causa de un hombre que fue celoso de las cosas de Dios. Hace poco tenía una conversación con mi suegro y el hombre decía que era imposible que todo el mundo se convirtiera. Y bueno, para Dios no hay nada imposible. A veces uno habla en su corto entendimiento, pero cuando uno comprende que Dios es poderoso para hacer las cosas, yo bueno, sí, él decía que era imposible porque si no, no había comercio. Que si había una persona que tenía una tienda no vendía cerveza porque ya los otros ya no tomaban. Pero ¿no le conviene a una nación convertirse a Dios? Y como ejemplo también está Israel. Como gente que fue tirada en un desierto, después de que les dieran su pedacito de tierra allá para vivir, Dios comenzó a prosperarlos. Porque uno de esos creyó en Dios. Y Dios, por la fidelidad a ese uno, permitió que ellos se levantaran otra vez como nación.
Y sobre ellos hay unas promesas impresionantes. Pero fue porque uno fue temeroso de Dios, fue celoso y vivió una vida para Dios. No están las promesas de Israel, sobre Israel por la fidelidad que Dios tuvo sobre Abraham y sobre todos los que creyeron en él. Ahí están las promesas vigentes. Y han de esperar muchas cosas más de parte de Dios. Porque fue gente que pensó en agradar a Dios primero que a los demás. Pensó en agradar a Dios antes que a sí mismos. Y el ejemplo póstumo, el ejemplo máximo es Jesucristo. Una de las cosas que el Señor siempre dice en su palabra es que Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Amén. Con esto quería terminar y quiero pedirles que nos pongamos en pie y oremos. Y una de las cosas que necesitamos es pedirle a Dios que nos dé celo por lo santo. Este es como el mensaje de hoy, que nos dé celo por las cosas santas, por querer agradarlo a Él antes que a nosotros mismos, ¿no? El Señor nos ha llamado a ser testigos de Él. Y no podemos ser testigos de Jesús solo en unas cosas. Para eso es necesario el Espíritu Santo, para poder hacer lo correcto. El Señor dice que Él iba a rogar al Padre y vendría el Espíritu Santo, que Él nos iba a enseñar todas las cosas y nos iba a recordar las palabras de Jesús. Amén. Bueno, amado Señor bendito, te doy gracias, Señor, por este tiempo, Dios Santo, que tú has permitido hablar tu palabra, Señor amado, que tú nos has permitido reunirnos, Señor, a glorificarte, Señor, a bendecir tu nombre, Señor, a reconocer que tú eres grande, Señor, y poderoso, que eres temible, Señor amado, pero también dice tu palabra que eres maravilloso, misericordioso, Señor, que eres tardo para la ira, Señor, y grande en misericordia, Señor. Y nosotros podemos entender, Señor amado, o podemos meditar, Señor, en cómo tú, Señor amado, teniendo el poder, Señor amado, de destruir todo, Señor, de traer tus juicios sobre la tierra, Señor, tienes misericordia, Señor. De cómo, Señor amado, tu palabra dice que tú has prometido tu venida, Señor. Y dice Pedro que algunos la han tenido por tardanza, pero esos que dicen esas cosas no entienden, Señor, que tú estás dando tiempo, Señor, que estás prolongando los tiempos, Señor amado, de tu venida, para que muchos, Señor amado, se arrepientan, para que muchos se acerquen a ti, Señor poderoso. Hoy te pedimos, Señor amado, a través de tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús, que traigas en nosotros celo, Señor amado, por las cosas santas. Celo, Señor amado, por tu palabra. Celo por obediencia, Señor amado. Celo por santidad, Señor. Tu palabra dice que sin santidad nadie te verá, Señor amado. Hoy te pedimos, Señor amado, despierta el celo, Señor, ese deseo profundo en nuestros corazones, Señor, por hacer tu voluntad, por inquirir, Señor, en tu palabra y saber qué es lo que tú quieres, Señor, para nosotros, para nuestros hijos, Señor amado, para nuestro país, amado Señor. Hay muchos, Señor amado, que ignoran o saben y se les da lo mismo saber que hay un país que está destrozado, Señor amado, que hay un país que está entregado a la idolatría, Señor, que hay un país que se goza en las fiestas paganas, Señor bendito, que se deleita, Señor, de feria en feria, de fiesta en fiesta, Señor, y no se acuerda, Señor, de que tú eres el Dios verdadero, de que tú quieres de nosotros justicia, Señor, y misericordia, y conocimiento tuyo, Señor amado. Hay mucha gente que se deleita hablando, Señor, que conoce los tragos, que conoce las fiestas, los DJs, que conoce las modas, Señor, pero no te conocen a ti, Señor amado, y te pedimos que traigas revelación de Jesucristo a nuestro país, Señor amado. Que traigas revelación de la salvación a nuestro país, Señor amado. Que traigas revelación, Señor, del deseo que tú tienes en tu corazón para cada uno de nosotros, de nuestras familias, Señor. Para cada ser humano, Señor amado, por el cual tú has enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Trae ese deseo, Señor. Trae, Señor amado, el pensamiento tuyo a nuestro pensamiento, Señor Jesús. Tu palabra dice que tú nos has concedido la mente de Cristo, Señor. Y uno de los pensamientos tuyos, Señor amado, según tu palabra, era querer agradar al Padre, Señor amado. Querer hacer la voluntad de Dios. Querer ponerla por obra y enseñarla, Señor. Yo te pido que traigas esto sobre todo, mi amado Jesús, Señor. Y sobre todo aquel, Señor amado, que tú tengas destinado para salvación. Sobre todo aquel que se quiera añadir a tu cuerpo, Señor, que es tu iglesia, Señor.
Trae estas cosas preciosas, Dios de los cielos. Trae la salvación, Señor amado, la convicción, Señor amado. Trae el deseo, Señor amado, por hacerlo celestial, Señor amado, por ponerlo por obra, por el querer, Señor amado, agradarte a ti a pesar de que cueste, Señor, en lo terrenal, en lo físico, Señor. A pesar de que tengamos que sufrir vituperio, Señor amado, de las personas. Que podamos tener el agrado tuyo, Señor amado. Que podamos andar en santidad, Señor. Que podamos andar en el Espíritu precioso, Señor. Meditando en tu palabra, Señor. Esperando en ti, Señor. Orando, Señor amado, por todos. Orando por toda necesidad, Señor. Predicando tu palabra, Señor. Trayendo esperanza, Señor, a todo aquel que está desesperanzado. Que todo aquel que espera solamente el día de su muerte sin saber, Señor, que puede ser peor, Señor bendito. Que la gente muera en sus delitos, en sus pecados. Que muera en su desazón, Señor bendito. Ahora se está viendo, Señor poderoso, como mucha gente está pidiendo esta vacuna, Señor amado, letal. Estas cosas que supuestamente los van a liberar de su sufrimiento, Señor. Pero nosotros como iglesia entendemos que si una persona de esta se muere sin ti, Señor, se va a ir al infierno, poderoso Dios. Se va a ir al castigo eterno, algo mucho peor que sufrir una enfermedad en la vida, Señor, en la carne. Señor, trae, amado Dios, este celo, Señor amado. Que las personas, Señor amado, que tú has llamado sean celosas, sean amadoras de tu verdad, de tu justicia, Señor. Y no de las cosas terrenales que por lo general, Señor amado, traen división entre nosotros, Señor, y ti, y tu verdad, Señor amado, entre nosotros y tu reino, Señor precioso. Despierta ese celo, Señor amado, santo, ese celo en el Espíritu, Señor, de querer, Señor, poner nuestra mirada en ti y obedecerte, Jesús, obedecerte, Padre. Querer, Señor amado, como Moisés, querer siempre más, querer ir, Señor, más cerca de ti y conocerte, Señor amado. Y entendemos por tu palabra que solamente es a través de Jesucristo, Señor. El camino, la verdad y la vida, Señor. Te bendecimos, Señor, y te amamos, Señor. Bendecimos a cada casa aquí representada, Señor, a cada hogar, a cada hombre y mujer de estos que están aquí, Señor, que quieren más de ti, que quieren más de tu gloria, de tu presencia, Señor, más de tus bendiciones, que quieren alcanzar sus promesas, Señor. Las promesas que tú les has dado, Señor, que nos has dado, Señor amado, que quieren alcanzar y, Señor amado, y no están conformes con lo que hay en su corazón y en su carne, Señor, que gobierna, que combate. Aquellos, Señor amado, que quieren agradarte a ti, Señor, que tal vez muchas veces tropiezan, pero se levantan, Señor, clamando, Señor, por un bautismo del Espíritu Santo, clamando por una llenura, Señor amado, clamando para que tú, Espíritu Santo, sometas toda autoridad de la carne, Señor, bajo la unción y bajo la presencia tuya, Señor. Hoy bendecimos a estas familias, papá, en el nombre de Jesús. Bendecimos a mi amado Jesús, en Neiva, Señor amado, en Canadá, en Bogotá, en cualquier lugar, Señor amado, y cualquier persona que se acerca, Señor amado, a hacer tu voluntad, a escuchar tu palabra, a rendir su vida, Señor, a tus pies. Hoy los bendecimos, papá. Le pedimos también, Señor amado, que sane, Señor amado, a nuestras familias, que sane nuestros cuerpos, Señor amado. Tu palabra preciosa dice que si el que levantó a Cristo de los muertos, Señor, habita en nosotros, también va a resucitar nuestros cuerpos, Señor amado. Va a darle sanidad, Señor precioso. Hoy manifestamos esta palabra, Señor amado. Manifestamos sanidad en el nombre de Jesús. Sanidad, Señor. Todo espíritu de enfermedad se va ahora mismo por el poder que hay en el nombre de Jesús, Señor. También pedimos que traiga, Señor amado, provisión abundante, Señor amado. Esta es una de las características, Señor amado, que afloran, que se muestran, Señor, en un pueblo, Señor amado, que está agradado contigo, Señor amado. En un pueblo que te agrada, Señor. Una manifestación gloriosa tuya, Señor, abundante, Señor. Recursos abundantes para servir en tu obra, Señor amado. Para bendecir la vida de tus siervos, Señor amado. Y para bendecir a todo el pueblo tuyo, Señor, que esté en necesidad, Señor. Derrama provisión abundante. Trabajos, Señor amado, dignos. Trabajos bien remunerados, Señor amado. Para que estemos gozosos, Señor amado. Y sirviéndote a ti, poderoso Dios. Hoy te bendecimos, papá, y en el nombre de Jesús, Señor, atamos toda retaliación, Señor, y toda venganza, Señor. Toda furia de las tinieblas, Señor amado, queda atada ahora mismo en el nombre de Jesús. Te pedimos que traigas libertad, Señor amado, a tu pueblo, para adorarte, Señor amado. Que hagas resplandecer tu precioso rostro, Señor. El rostro que anhelaba ver Moisés. Hazlo resplandecer sobre nosotros, en el nombre de Jesús, Señor. Te bendecimos, papá, y te amamos, y te glorificamos, Señor amado.
Y entregamos este tiempo, Señor amado, en tu presencia, Señor. Y esta semana que viene, Señor, y también este año que viene, Señor. Lo entregamos en tu presencia, Señor, para que tú sigas haciendo en nosotros lo que tú quieres ver en nosotros, Señor amado. A ti sea la gloria, papá, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, Dios los siga bendiciendo. Les doy gracias por estar ahí atentos. Y el Señor también nos bendecirá por estar ahí atentos a su palabra, ¿no? Los invito a que estemos en las reuniones del miércoles, en el culto de oración. El viernes en la enseñanza bíblica, que es muy buena, es una bendición muy grande, amén. Y el domingo en el culto, amén, donde estamos todos reunidos y donde Dios nos bendice. Yo sé que mucha gente se va de vacaciones, pero nosotros no. Estamos aquí atentos, y los que están en vacaciones, yo sé que los que aman a Dios también están ahí atentos, sirviéndole al Señor, amén. Dios los bendiga y espero que pasen un resto de día y un comienzo de semana en la presencia de Dios, amén. Dios los bendiga. Está pidiendo aquí que ore por una niña que se llama Violeta, que está de cumpleaños, ¿no? Estuvo de cumpleaños esta semana. Ven para acá, bebé. Un poquito tímida mi sobrina. A ver. Bueno, amado Señor bendito, te presentamos a esta niña, Señor amado, en tu presencia, Dios. Una bendición que tú le has dado a mi hermano y a mi cuñada, Señor. Le agradecemos por su vida, Señor bendito, y en su cumpleaños, Señor, la bendecimos, Dios santo. Y yo sé que su papá y su mamá han entendido, Señor, de las cosas tuyas. La consagran para ti, Señor amado, para que sea una niña que crezca, Señor, en las cosas santas. Una niña que tenga propósito en el camino de Dios. La bendecimos hoy, Señor amado, y la amamos, Señor. En el nombre de Jesús le deseamos un feliz cumpleaños. Amén y amén, Señor. Amén. Chao, baby. Bueno, hermanos, quedamos despedidos y los invito a que vengan acá a la reunión. Hoy habemos poquitos, pero la invitación está abierta, amén. Dios los bendiga y nos cuentan todas las bendiciones que Dios les dé, amén.